La meta que siempre lo esperó. El niño que soñaba con correr. Introducción. Hay personas que descubren su pasión con el paso de los años. Otras la encuentran por casualidad. Pero existen quienes, desde el primer instante, sienten que nacieron para hacer una sola cosa. Esta es la historia de Santiago Morales, un niño que, con apenas 7 años, descubrió que su lugar estaba detrás de un volante. Mientras otros soñaban con ser futbolistas, médicos o astronautas, él solo podía imaginar una pista, el rugido de un motor y la bandera a cuadros ondeando frente a él. Sin embargo, había un obstáculo que parecía imposible de superar. Sus propios padres. No porque dejaran de amarlo. Al contrario, lo amaban tanto que el miedo terminó convirtiéndose en la única forma que conocían de protegerlo. Y sin darse cuenta, estuvieron a punto de impedir que su hijo descubriera el verdadero propósito de su vida. El día que cambió su destino. Santiago tenía 7 años cuando escuchó por primera vez el sonido de un motor de competición. No fue por televisión, no fue en internet, fue una tarde de sábado, cuando su tío Andrés lo invitó a acompañarlo a un pequeño kartódromo que quedaba a las afueras de la ciudad. Solo iremos un rato, dijo su tío mientras estacionaba el automóvil. Pero aquel rato cambiaría la vida de Santiago para siempre. Apenas cruzó la entrada, sintió algo que nunca antes había experimentado. El olor a combustible, el sonido metálico de las herramientas, las voces de los mecánicos, las ruedas chirriando sobre el asfalto. Y, de repente, un grupo de pequeños karts salió disparado desde la recta principal. Santiago quedó completamente inmóvil, sus ojos seguían cada adelantamiento, cada frenada, cada curva. Su corazón latía tan rápido como aquellos motores. Ni siquiera pestañeaba. Cuando terminó la carrera, uno de los niños levantó un trofeo mientras su familia lo abrazaba. Santiago no miró el trofeo. Miró el kart. Se acercó lentamente a la reja del circuito y apoyó ambas manos sobre el metal. Sin apartar la vista de la pista, preguntó en voz baja. «Tío, ¿ellos tienen mi edad?» Andrés sonrió. «Algunos son incluso más pequeños». Santiago permaneció varios segundos en silencio. Luego pronunció una frase que marcaría el comienzo de toda esta historia. «Algún día, voy a correr aquí». Desde aquel sábado, algo cambió por completo. Mientras otros niños pedían bicicletas, consolas de videojuegos o juguetes de moda, Santiago comenzó a pedir revistas de automovilismo. Aprendió qué era un kart, cómo funcionaba un motor de 4 tiempos, qué significaban los neumáticos lisos, por qué era importante encontrar el punto exacto de frenado antes de entrar en una curva. Veía carreras infantiles en internet durante horas. Después apagaba la computadora, tomaba hojas de papel, y dibujaba circuitos, diseñaba curvas, rectas, boxes, tribunas, incluso inventaba campeonatos completos. Cada dibujo llevaba su nombre escrito en la parte superior. Santiago Morales, piloto número 27. Su habitación comenzó a llenarse de pequeños autos a escala. Recortaba fotografías de revistas, construía podios con cartón, y utilizaba una silla del comedor como si fuera un asiento de competición. Movía las manos imaginando que sostenía un volante. Cerraba los ojos, escuchaba motores que solo existían en su imaginación. Y sonreía, porque, durante unos minutos, sentía que realmente estaba corriendo. Roberto y Claudia eran una pareja trabajadora. Pertenecían a una familia de clase media. Habían construido una vida tranquila gracias a muchos años de esfuerzo. Roberto era arquitecto. Claudia era profesora de literatura. Nunca le faltó nada importante a Santiago. Tenía una buena educación, un hogar lleno de cariño, libros por todas partes, y padres presentes. Pero también existía algo que gobernaba todas las decisiones de aquella familia. El miedo. Roberto había perdido a un primo en un accidente de motocicleta cuando era muy joven. Desde entonces evitaba cualquier actividad que implicara velocidad. No permitía bicicletas en calles transitadas. No le gustaban los deportes extremos. Ni siquiera dejaba que Santiago subiera a los juegos más altos del parque de diversiones. Siempre repetía la misma frase: no vale la pena arriesgar la vida por unos minutos de emoción. Claudia compartía ese pensamiento. Cada vez que veía noticias sobre accidentes automovilísticos cambiaba inmediatamente de canal. Para ambos, las carreras representaban exactamente aquello que más temían. Por eso, cuando Santiago comenzó a hablar constantemente sobre el karting, decidieron ignorar aquella nueva obsesión. Pensaron que desaparecería con el tiempo. No sabían que apenas estaba comenzando. Cuando Santiago cumplió 8 años, sus padres organizaron una pequeña reunión familiar. Sus abuelos, sus tíos, algunos primos, y una gran mesa llena de regalos. Santiago estaba convencido de que ese año recibiría un casco de karting de juguete. O quizá un volante para videojuegos.
Incluso habría sido feliz con una gorra de algún piloto famoso. Pero al abrir el regalo principal encontró un tablero de ajedrez profesional. Las piezas eran de madera pulida. Hermosas, elegantes. Roberto sonrió orgulloso. Los campeones también entrenan la mente. Claudia añadió, creemos que te encantará. Santiago sonrió por educación. Abrazó a sus padres. Les dio las gracias. Pero esa noche, cuando todos se fueron a dormir, dejó el tablero sobre un estante. Luego abrió un cajón. Sacó un pequeño automóvil de juguete. Lo puso sobre el piso. Y durante varios minutos imaginó que estaba disputando la última vuelta de una gran carrera. No estaba enojado, solo sintió una enorme tristeza, porque comprendió que sus padres jamás habían entendido cuál era realmente su sueño. A pesar de todo, Santiago aprendió a jugar ajedrez. Y lo hizo muy bien. Tenía facilidad para anticipar movimientos, resolver problemas, mantener la calma bajo presión. Ganó torneos escolares, después municipales, más tarde regionales. Todos lo felicitaban, los profesores lo consideraban un niño brillante. Sus padres estaban orgullosos, pero nadie sabía que, mientras analizaba una partida, Santiago imaginaba otra cosa. Cada jugada era una curva. Cada estrategia era un adelantamiento. Cada sacrificio de una pieza le recordaba una decisión tomada en una carrera. Sin darse cuenta, estaba entrenando habilidades que algún día utilizaría detrás de un volante. Aunque todavía no lo sabía. Cada vez que su familia pasaba cerca del circuito donde había ido con su tío Andrés, Santiago giraba discretamente la cabeza hacia la entrada. Observaba los remolques, los neumáticos apilados, los mecánicos, los pilotos caminando con sus cascos bajo el brazo. Y sentía un vacío difícil de explicar. Un domingo reunió valor. Papá, ¿sí? ¿Podemos entrar un momento? Roberto ni siquiera disminuyó la velocidad del automóvil. No, solo quiero mirar. No, prometo que solo serán 5 minutos. Roberto suspiró. Santiago, ese lugar no es para niños. Él bajó la mirada. Pero los que corren también son niños. Nadie respondió. El automóvil siguió avanzando, y el cartódromo desapareció lentamente por el espejo retrovisor. Santiago apoyó la cabeza contra la ventana. Mientras observaba el circuito alejarse, sintió por primera vez que su sueño podía quedarse solamente en eso. Un sueño. Unas semanas después, el destino volvió a cruzarse en su camino. Su madre había llevado el automóvil familiar a un taller cercano para cambiar los neumáticos. Mientras esperaba, Santiago comenzó a caminar por la calle. A pocos metros encontró un pequeño galpón. La puerta estaba abierta. Dentro había varios karts completamente desarmados. Motores sobre bancos de trabajo. Herramientas perfectamente ordenadas. Y fotografías antiguas de pilotos cubriendo las paredes. Santiago quedó fascinado. No se atrevía a entrar. Solo observaba desde la vereda. Entonces escuchó una voz. Puedes acercarte. Era un hombre de unos 60 años. Cabello completamente canoso, manos llenas de grasa, y una sonrisa tranquila. ¿Te gustan los karts? Santiago respondió casi sin respirar. Son lo que más me gusta en el mundo. El hombre sonrió. Eso no se dice todos los días. ¿Usted los arregla? Los preparo para competir. Santiago abrió los ojos con asombro. ¿De verdad? El hombre extendió lentamente la mano. Mi nombre es Ricardo Salas. Hace muchos años, yo también fui piloto. Santiago sintió que el tiempo se detenía. Sin saberlo, acababa de conocer a la persona que cambiaría su vida para siempre. El taller donde nacen los pilotos. Después de conocer a Ricardo Salas, Santiago no dejó de pensar en aquel pequeño taller. Durante toda la semana recordó el olor a gasolina, las herramientas perfectamente ordenadas y los karts desmontados que esperaban volver a la pista. Pero, sobre todo, recordaba una frase. Hace muchos años, yo también fui piloto. El siguiente sábado, después de terminar una competencia escolar de ajedrez, le pidió permiso a su madre para ir a la biblioteca. No estaba mintiendo del todo. La biblioteca quedaba a solo 3 cuadras del taller. Entró primero a devolver un libro y, unos minutos después, caminó rápidamente hasta el galpón de Ricardo. Cuando llegó, el hombre ya estaba trabajando sobre un chasis completamente desnudo. Sin levantar la vista, sonrió. Sabía que volverías. Santiago se sorprendió. ¿Cómo lo sabía? Ricardo dejó la llave inglesa sobre la mesa. Porque los niños que realmente aman este deporte siempre encuentran el camino de regreso. Santiago imaginaba que ser piloto consistía únicamente en acelerar. Ricardo le demostró que estaba completamente equivocado. Durante semanas no le permitió tocar un solo kart. En cambio, le enseñó algo mucho más importante. Cómo revisar la presión de los neumáticos. Cómo limpiar un carburador. Cómo identificar una cadena desgastada. Cómo ajustar un asiento para que el piloto estuviera cómodo.
¿Cómo interpretar el comportamiento de un motor únicamente por el sonido? Al principio, Santiago se sintió decepcionado. Pensé que iba a aprender a conducir. Ricardo soltó una pequeña risa. Ese es el error de casi todos. Se acercó lentamente a uno de los motores. Escúchalo. Lo puso en marcha. El pequeño propulsor comenzó a vibrar con fuerza. ¿Lo oyes? Santiago asintió. Sí, un piloto escucha antes de acelerar. Un buen piloto conoce su máquina mejor que nadie. Si no respetas el kart tampoco te respetará a ti. Aquellas palabras quedaron grabadas en la memoria de Santiago. Un día, Ricardo abrió una puerta al fondo del taller. Dentro había una pequeña habitación, un asiento de competición, un volante profesional, 3 pantallas, pedales y una computadora. Santiago abrió los ojos con asombro. ¿Qué es esto? Un simulador. Muchos pilotos entrenan aquí cuando no pueden estar en la pista. Santiago nunca había visto uno tan profesional. Ricardo encendió el sistema. En pocos segundos apareció un circuito internacional. Siéntate. Santiago obedeció. Sus manos comenzaron a temblar cuando tomó el volante. Era la primera vez que sentía algo parecido a conducir un auto de carreras. Las primeras vueltas fueron un desastre. Se salió de la pista. Frenó demasiado tarde. Perdió el control varias veces. Cuando terminó, bajó la cabeza. Lo hice muy mal. Ricardo negó lentamente. No, lo hiciste exactamente como debía hacerlo alguien que acaba de empezar. Lo importante no es cuántas veces te equivocas. Lo importante es cuántas veces estás dispuesto a volver a intentarlo. Desde ese día, Santiago comenzó a entrenar en el simulador cada vez que podía. Y mejoraba rápidamente, muy rápidamente. Mientras sus padres creían que seguía dedicando todas las tardes al ajedrez y a la lectura, Santiago vivía una doble vida. Después del colegio cumplía con todas sus responsabilidades. Terminaba la tarea, leía los libros que le asignaban, practicaba ajedrez, y, cuando tenía tiempo libre, visitaba el taller de Ricardo. Nunca descuidó sus estudios, jamás obtuvo malas calificaciones, pero ahora tenía un objetivo mucho más grande. Cada tarde aprendía algo nuevo. Cómo encontrar el punto ideal de frenado. Cómo elegir la mejor trayectoria. Cómo mantener la calma bajo presión. Ricardo insistía constantemente en algo. La velocidad es consecuencia de la técnica. Nunca al revés. Santiago comprendía cada vez mejor que el karting era mucho más complejo de lo que había imaginado. No ganaba quien aceleraba más. Ganaba quien cometía menos errores. Una tarde llegó al taller un grupo de jóvenes pilotos. Estaban preparando una carrera regional. Uno de ellos no pudo asistir al entrenamiento porque se había enfermado. Ricardo observó a Santiago, luego miró el kart vacío. Permaneció pensativo durante unos segundos. Finalmente habló. Hoy vas a conducir. Santiago sintió que el corazón iba a salírsele del pecho. ¿En serio? Ricardo asintió. Solo unas vueltas. Nada más. El muchacho se colocó el casco, los guantes, el protector de cuello. Se sentó en el kart. Respiró profundamente. Cuando el motor cobró vida, sintió una vibración recorrer todo su cuerpo. Nunca olvidaría aquella sensación. Era exactamente como la había imaginado durante años. Salió lentamente de boxes. Las primeras curvas fueron inseguras. Pero, vuelta tras vuelta, comenzó a ganar confianza. Su postura mejoró. Las frenadas fueron más precisas. Los movimientos del volante se hicieron suaves. Cuando terminó la sesión, Ricardo estaba sonriendo. No era una sonrisa cualquiera. Era la sonrisa de alguien que acababa de confirmar una sospecha. ¿Sabes cuál es tu problema? Santiago negó con la cabeza. Que naciste para esto. Aquella felicidad duró muy poco. Un viernes por la tarde, Claudia salió antes del trabajo porque una reunión fue cancelada. Al pasar cerca del taller, vio algo que la dejó completamente inmóvil. Un pequeño kart rojo salía del circuito. Dentro iba un niño con un casco negro. Aunque no podía verle el rostro, reconoció inmediatamente la mochila que llevaba apoyada junto al asiento. Era la de Santiago. Esperó en silencio hasta que el entrenamiento terminó. Cuando el muchacho se quitó el casco y comenzó a caminar hacia la salida. La vio. Santiago sintió que el mundo se detenía. Mamá. Claudia tenía los ojos llenos de lágrimas. No de enojo, de miedo, muchísimo miedo. ¿Desde cuándo haces esto? Santiago bajó la cabeza. Hace algunos meses. ¿Y nos mentiste? Él no respondió, porque sabía que cualquier explicación sonaría insuficiente. Ricardo se acercó lentamente. Señora, permítame explicarle. Pero Claudia levantó la mano. No, tomó a Santiago del brazo. Y caminó directamente hacia el automóvil. Durante todo el trayecto a casa, nadie pronunció una sola palabra. Esa noche fue la discusión más difícil que Santiago había vivido. Roberto escuchó todo lo ocurrido. Permaneció completamente serio.
Cuando Claudia terminó de hablar, se hizo un largo silencio. Finalmente, Roberto miró a su hijo. ¿Es verdad? Sí. ¿Entraste a una pista sin decirnos nada? Sí. ¿Condujiste un kart de competición? Sí. Roberto respiró profundamente. Después dijo algo que Santiago jamás olvidaría. Mientras vivas bajo este techo, no volverás a acercarte a un kart, ni a ese taller, ni a ese hombre. Desde mañana. Se acabó. Santiago sintió un nudo en la garganta. Quiso responder, quiso explicar cuánto significaba ese sueño para él, pero las palabras simplemente no salieron. Subió lentamente a su habitación. Cerró la puerta, y, por primera vez desde que descubrió el karting, lloró, porque comprendió que el mayor obstáculo para cumplir su sueño no era el dinero. No era el talento, ni la competencia, eran las personas que más amaba. Y eso hacía que todo fuera mucho más doloroso. Un silencio que pesaba demasiado. Después de aquella discusión, la casa cambió por completo. Nadie volvió a mencionar el karting. Roberto actuaba como si todo hubiera terminado. Claudia intentaba recuperar la tranquilidad de la familia. Y Santiago, simplemente guardó silencio. Ya no hablaba durante la cena. Ya no dibujaba circuitos. Las revistas de automovilismo desaparecieron de su escritorio. Los pequeños autos a escala fueron guardados dentro de una caja. Incluso dejó de mirar por la ventana cada vez que escuchaba el ruido de un motor. No porque hubiera dejado de amar el karting, sino porque cada recuerdo le hacía daño. Roberto creyó que aquello era una buena señal. Pensó que, finalmente, su hijo había entendido. Pero Claudia comenzó a notar algo diferente. Santiago seguía siendo un excelente estudiante. Continuaba ganando torneos de ajedrez. Sacaba las mejores calificaciones de su curso. Leía más libros que nunca. Hacía exactamente todo lo que sus padres esperaban. Y, aún así, había perdido la sonrisa. Una noche, mientras lo observaba estudiar, Claudia comprendió algo que la inquietó profundamente. Su hijo estaba obedeciendo, pero ya no estaba siendo feliz. 2 semanas después, alguien llamó a la puerta de la casa. Roberto abrió. Frente a él estaba Ricardo Salas. Llevaba una pequeña caja de herramientas en una mano y una carpeta en la otra. Buenas tardes. Roberto frunció el ceño. ¿Qué hace aquí? Quisiera hablar 5 minutos con ustedes. No tenemos nada que hablar. Ricardo permaneció tranquilo. Solo 5 minutos. Por favor. Claudia apareció detrás de Roberto. Lo miró unos segundos. Luego dijo con calma, escuchémoslo. Se sentaron en la sala. Ricardo dejó la carpeta sobre la mesa. Dentro había fotografías, pilotos, campeonatos, trofeos, y una imagen muy antigua donde aparecía él, mucho más joven, levantando una copa. Corrí durante 18 años. Después fui entrenador, y llevo casi 20 preparando pilotos. Roberto permanecía en silencio. Ricardo continuó, he conocido a cientos de jóvenes. Muchos tenían dinero, muchos tenían buenos equipos, muchos tenían patrocinadores, pero muy pocos tenían lo que tiene Santiago. ¿Y qué tiene?, preguntó Roberto. Ricardo respondió sin dudar, vocación. La habitación volvió a quedar en silencio. No vine para convencerlos de comprarle un kart. No vine para pedirles dinero. Solo vine porque sería una pena que un talento así nunca tuviera la oportunidad de descubrir hasta dónde puede llegar. Roberto respiró profundamente. Después respondió con firmeza, mi prioridad es que mi hijo esté vivo, no que gane carreras. Ricardo asintió lentamente. Lo entiendo, porque yo también soy padre. Se levantó, tomó la carpeta, y, antes de marcharse, dijo una última frase. Proteger a un hijo es necesario, pero también lo es enseñarle a enfrentar el mundo. La puerta se cerró, y aquellas palabras permanecieron resonando en el silencio de la casa. Ricardo comprendió que insistir solo empeoraría las cosas. Así que decidió respetar la decisión de los padres. Sin embargo, no abandonó a Santiago. Una semana después encontró una manera diferente de ayudarlo. Envió un correo electrónico a Claudia. No hablaba de carreras, no hablaba de velocidad, solo hacía una invitación. El próximo sábado organizaremos un taller gratuito sobre mecánica, ingeniería y seguridad en el automovilismo para jóvenes estudiantes. No habrá conducción, solo aprendizaje. Claudia dudó. Le mostró el mensaje a Roberto. Él negó inmediatamente. No, pero aquella noche, Claudia volvió a pensar en la tristeza de Santiago. Y, por primera vez, comenzó a preguntarse si realmente estaban haciendo lo correcto. Los meses siguieron avanzando. Santiago continuó destacándose en ajedrez. Con apenas 13 años clasificó al Campeonato Nacional Escolar. Los mejores jugadores juveniles del país competirían durante 3 días. Roberto estaba emocionado. Sabía que llegarías lejos. Claudia sonrió. Estamos muy orgullosos de ti. Santiago agradeció las palabras, pero dentro de él seguía existiendo un enorme vacío.
Durante la final nacional realizó una partida brillante. Movió las piezas con absoluta precisión. Calculó variantes imposibles. Después de casi 4 horas, ganó el campeonato. Todo el auditorio aplaudió. Los fotógrafos tomaban imágenes. Los organizadores colocaron una medalla alrededor de su cuello. Roberto lo abrazó con orgullo. Lo lograste. Santiago sonrió, pero aquella sonrisa apenas duró unos segundos. Mientras sostenía el trofeo, escuchó un sonido lejano. No era un aplauso, no era una voz, era el rugido de varios motores provenientes del autódromo que se encontraba a pocos kilómetros del centro de convenciones. Por un instante cerró los ojos. Y entendió algo. Había ganado el torneo más importante de su vida. Y, aún así, solo podía pensar en las carreras. Aquella misma noche, Claudia entró en la habitación de Santiago. Lo encontró observando el trofeo. ¿No estás feliz? Él permaneció en silencio. ¿Puedes decirme la verdad? Santiago respiró profundamente. Después habló con una sinceridad que jamás había mostrado. Mamá, ¿alguna vez has hecho algo solo para hacer felices a otras personas? Claudia sintió un nudo en la garganta. Sí, muchas veces. Eso es lo que siento. No odio el ajedrez. No odio leer. De hecho, me gustan. Pero cuando juego, no siento nada. Cuando leo sobre pilotos. Cuando escucho un motor. Cuando imagino una carrera. Siento algo aquí. Se llevó una mano al pecho. Es difícil explicarlo. Solo sé que ahí es donde quiero estar. Claudia permaneció completamente inmóvil. Por primera vez no estaba escuchando a un niño caprichoso. Estaba escuchando a alguien que había descubierto su propósito. Y comprendió que existía una enorme diferencia entre una afición y una verdadera vocación. 2 semanas después, Ricardo recibió una llamada. Uno de los equipos juveniles necesitaba urgentemente un piloto para una prueba de talentos organizada por una importante academia de karting. No era una carrera, era una evaluación oficial. Los ingenieros observarían a varios jóvenes para seleccionar futuras promesas. Había un problema. El piloto convocado se había lesionado 2 días antes. Necesitaban un reemplazo. Ricardo pensó inmediatamente en Santiago. Pero también sabía que era imposible. Sus padres jamás aceptarían. Aún así, tomó el teléfono. Llamó a Claudia. Ella atendió. Ricardo habló con absoluta calma. Solo quiero que escuchen la propuesta. Después podrán decirme que no. Claudia permaneció varios segundos en silencio. Miró hacia el comedor. Roberto estaba leyendo un libro. Santiago hacía la tarea. Ninguno imaginaba que aquella llamada estaba a punto de cambiar el rumbo de sus vidas. Esa noche, por primera vez en muchos meses, los 3 se sentaron a hablar sin levantar la voz. Ricardo les había explicado todos los detalles. No era una competencia, no había premios, no habría adelantamientos, solo una prueba de manejo supervisada por instructores profesionales, médicos, comisarios deportivos y sistemas de seguridad modernos. Roberto escuchó atentamente, luego miró a Santiago. Si aceptamos, quiero una sola promesa. Santiago levantó la vista. ¿Cuál? Si en algún momento siento que esto pone en riesgo tu vida. Se termina, sin discutir, sin reproches. Santiago sintió que el corazón comenzaba a latir con fuerza. No era un sí, pero tampoco era un no. Después de años de puertas cerradas, era la primera vez que su padre dejaba una ventana entreabierta. Y, a veces, eso es todo lo que necesita un sueño para volver a respirar. El sábado llegó más rápido de lo que Santiago imaginaba. Durante toda la semana apenas pudo dormir. No por miedo, sino por la emoción de saber que, después de tantos años soñando con ese momento, finalmente tendría la oportunidad de demostrar lo que era capaz de hacer. El circuito estaba completamente preparado. Varios equipos acomodaban herramientas, los mecánicos revisaban motores, los ingenieros analizaban datos en sus computadoras. El olor a combustible volvía a llenar el aire. Era exactamente como Santiago lo había imaginado desde que era un niño. Ricardo lo esperaba junto a un kart azul con detalles blancos. No era el más moderno, tampoco el más potente, pero estaba impecablemente preparado. Cuando Santiago se acercó, Ricardo colocó una mano sobre el asiento. Hoy no tienes que impresionar a nadie. Solo demuestra quién eres. Santiago asintió. Entonces apareció Roberto. Se acercó lentamente. Le acomodó el protector de cuello. Después ajustó el casco con sus propias manos. Durante algunos segundos ninguno habló. Finalmente, Roberto rompió el silencio. Todavía tengo miedo. Santiago sonrió. Yo también. Su padre respiró profundamente. Entonces recuerda algo. El piloto más valiente no es el que acelera sin pensar. Es el que sabe cuándo hacerlo. Aquellas palabras sorprendieron incluso a Santiago. Era la primera vez que su padre hablaba como alguien que empezaba a comprender su pasión. El motor cobró vida. El kart comenzó a vibrar. Santiago tomó el volante. Respiró profundamente.
Recordó todo lo que Ricardo le había enseñado durante meses. La posición de las manos. La mirada siempre hacia la salida de la curva. La suavidad en los movimientos. La paciencia. Cuando recibió la señal para salir de boxes, aceleró. No buscó ser el más rápido. Buscó ser el más preciso. Cada curva era limpia. Cada frenada ocurría exactamente donde debía. Cada aceleración era progresiva. Los ingenieros comenzaron a observarlo. Uno de ellos tomó notas. Otro pidió revisar nuevamente los tiempos. Ricardo sonrió discretamente, no porque Santiago estuviera haciendo vueltas espectaculares, sino porque estaba conduciendo con inteligencia. Y eso era mucho más difícil de enseñar. Después de varias vueltas, los organizadores permitieron que los jóvenes aumentaran el ritmo. Santiago comenzó a ganar velocidad. Se sentía cómodo, seguro, hasta que ocurrió algo inesperado. En una curva rápida, otro participante perdió el control de su kart. El vehículo cruzó la pista. Todo ocurrió en apenas un segundo. Santiago tuvo dos opciones: intentar adelantar, o levantar el pie del acelerador. Eligió la segunda. Frenó, esquivó el kart por centímetros. Y evitó un accidente. Perdió varios segundos. También perdió la posibilidad de marcar el mejor tiempo. Cuando regresó a boxes pensó que había arruinado su oportunidad. Bajó la cabeza. Lo siento. Ricardo lo observó con tranquilidad. ¿Por qué te disculpas? Pude haber sido más rápido. Uno de los ingenieros se acercó. Sonrió, y respondió antes que Ricardo. Precisamente por eso acabas de impresionarnos. Santiago lo miró confundido. El ingeniero continuó. La velocidad se puede entrenar. El criterio no. Acabas de demostrar que sabes tomar decisiones bajo presión. Eso es lo que buscamos. No pilotos temerarios. Buscamos pilotos inteligentes. Desde la tribuna, Roberto escuchó aquellas palabras. Y comprendió algo que jamás había imaginado. Su hijo no estaba buscando desafiar el peligro. Estaba aprendiendo a controlar. 2 semanas después sonó el teléfono de la casa. Era una tarde tranquila. Claudia atendió. Después de unos segundos llevó una mano a la boca. Miró a Roberto. Luego buscó a Santiago con la mirada. Es para ti. Santiago tomó el teléfono. Del otro lado estaba Ricardo. Su voz sonaba diferente, más emocionada que de costumbre. ¿Estás sentado? Sí. Será mejor que sí. Hubo un breve silencio. Después llegaron las palabras que Santiago había esperado durante toda su vida. La academia quiere darte una beca completa. El tiempo pareció detenerse. Santiago no respondió. No podía. Sentía un nudo en la garganta. Ricardo volvió a hablar. Entrenamiento, preparación física, asistencia mecánica, participación en el Campeonato Nacional Juvenil. Todo cubierto. Solo hay una condición. ¿Cuál? Que siga siendo el mismo muchacho humilde que conocí mirando un kart desde la vereda. Una lágrima recorrió lentamente el rostro de Santiago. Se lo prometo. Los meses comenzaron a pasar. Santiago entrenaba antes de ir al colegio. Después asistía a clases. Por las tardes estudiaba. Y los fines de semana competía. Nunca abandonó los libros. Nunca dejó el ajedrez. Al contrario, descubrió que ambas disciplinas lo ayudaban enormemente dentro de la pista. El ajedrez le enseñó a pensar varias curvas por adelantado. La lectura desarrolló su concentración. La disciplina que sus padres habían cultivado durante años se convirtió en una de sus mayores fortalezas como piloto. Roberto también cambió. Ya no asistía a las carreras con miedo. Ahora llevaba una libreta, anotaba tiempos, comparaba vueltas, aprendía reglamentos. Poco a poco comenzó a entender el deporte que tanto había rechazado. Una tarde, mientras regresaban de una competencia, sonrió. Creo que ya entiendo por qué te gusta tanto. Santiago respondió riendo. ¿Y por qué es? Porque aquí no gana el que más acelera. Gana el que mejor piensa. Ricardo, que viajaba con ellos, soltó una carcajada. Ahora sí estás hablando como un verdadero padre de piloto. Todos rieron. Era la primera vez que el automóvil se llenaba de risas después de una carrera. 2 años después, con 16 años recién cumplidos, Santiago llegó a la última fecha del Campeonato Nacional Juvenil de Karting. Todo se definiría en una sola carrera. Miles de personas ocupaban las tribunas. La televisión transmitía el evento. El ambiente era electrizante. Ricardo colocó una mano sobre su hombro. Recuerda, no necesitas demostrar nada. Ya llegaste mucho más lejos de lo que cualquiera imaginó. Santiago asintió. Luego caminó hacia su kart. Cuando se colocó el casco, todo el ruido desapareció. Solo existían él, la pista, y aquel sueño que había comenzado 9 años atrás, detrás de una simple reja. La carrera fue intensa. Cambios de posición, adelantamientos, bandera amarilla, reinicios, últimas vueltas llenas de tensión. En la última curva, Santiago realizó la maniobra más limpia de toda la competencia. No fue agresiva, no fue desesperada,
Fue perfecta. Salió con mejor tracción. Cruzó la línea de meta en primer lugar. El circuito estalló en aplausos. Ricardo levantó los brazos al cielo. Claudia lloraba abrazando a Roberto. Y Roberto aplaudía con más fuerza que nadie. Capítulo 28. El podio. Cuando llegó el momento de recibir el trofeo, Santiago subió lentamente al escalón más alto. Observó a toda la gente. Después buscó entre el público. Encontró a Ricardo. Encontró a su madre. Y finalmente encontró a su padre. Tomó el micrófono, respiró profundamente, y dijo, este trofeo pertenece a muchas personas. A Ricardo, porque me enseñó que un piloto primero aprende a respetar su máquina. A mi mamá, porque siempre escuchó mis sueños, incluso cuando no sabía cómo ayudarme. Y a mi papá, porque me enseñó algo que tardé muchos años en comprender. Roberto bajó lentamente la mirada. Santiago sonrió. Mi padre nunca quiso detener mis sueños. Solo tenía miedo de perderme. Y hoy quiero decirle que, gracias por protegerme cuando era niño. Y gracias por confiar en mí cuando llegó el momento de dejarme correr. Todo el circuito comenzó a aplaudir. Roberto ya no pudo contener las lágrimas. Subió al podio, abrazó a su hijo, y, con la voz quebrada, susurró. Perdóname por haber confundido el miedo con amor. Santiago negó con la cabeza. No tienes nada que perdonar. Si hoy soy el piloto que soy, también es gracias a ti. Reflexión final. Muchas veces creemos que amar significa evitar que quienes más queremos sufran. Pero proteger no siempre consiste en cerrar todas las puertas. A veces, proteger también significa enseñar, acompañar y confiar. Los sueños no necesitan padres perfectos. Necesitan padres que estén dispuestos a escuchar. Porque un talento puede abrir muchas puertas. La disciplina puede llevarte muy lejos. Pero la confianza de quienes más amas puede darte el valor necesario para cruzar cualquier meta. Y, al final, Santiago comprendió que la victoria más importante no fue convertirse en campeón. Fue descubrir que el miedo puede dividir a una familia. Pero el amor, cuando aprende a confiar, siempre encuentra el camino de regreso. La vida no siempre nos lleva por el camino más fácil. A veces, nos obliga a luchar contra el miedo, contra las dudas. E incluso contra quienes más nos aman. No porque quieran hacernos daño, sino porque intentan protegernos de un mundo que ellos consideran demasiado peligroso. Pero los sueños auténticos tienen algo especial. No desaparecen con el tiempo. Esperan a que tengamos el valor de perseguirlos. Y, cuando finalmente nos atrevemos a dar el primer paso, descubrimos que el mayor obstáculo nunca fue el camino, sino el miedo a recorrerlo. Si la historia de Santiago logró emocionarte, regalarte una reflexión o recordarte un sueño que aún vive dentro de ti, este canal es para ti. Suscríbete y acompáñanos en este viaje. Cada semana encontrarás una nueva historia llena de emoción, sacrificio, esperanza y enseñanzas que pueden cambiar la forma en que vemos la vida. Déjanos tu me gusta, porque con ese pequeño gesto ayudas a que estas historias lleguen a miles de personas que quizá hoy necesitan escuchar justo este mensaje. Y ahora queremos leerte. ¿Qué fue lo que más te conmovió de la historia de Santiago? ¿Alguna vez sentiste que tus sueños eran más grandes que el miedo de quienes te rodeaban? Escribe tu respuesta en los comentarios. Nos encantará conocer tu historia. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda siempre esto. Hay personas que viven toda una vida preguntándose qué habría pasado si lo hubieran intentado. Y hay otras que, a pesar del miedo, deciden acelerar hacia sus sueños. La decisión, al final, siempre será tuya. Nos vemos en la próxima historia.